a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Leemos de la Reina Valera de 1960. Amén. Capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Espíritu Santo, llévanos más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora. Si hay algo... ¿Hay alguien que tiene la llave? ¿Usted? No. La llave de allí. Yo le di a usted. ¿Recuerda? No, hermano. Alabado sea Jesús. ¿Cuándo éramos aquí? ¿Cuándo era? ¿El lunes? El viernes. El lunes. Nos quedamos hablando. Ok. Porque estamos hablando, Marta, yo saqué el carro. Yo lo tengo. Primero, sí. Padre, en el nombre de Jesús, guíanos y Espíritu Santo, llévanos más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra, si hay alguna mancha, Señor, quítala y glorifícate como lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos y hermanas, nosotros nos quedamos en la página 124. Reconocer una definición correcta del concepto de progreso de la revelación. Amén. Entonces, contexto del progreso de la revelación. Definición del progreso de la revelación. Se recuerda que hablamos sobre que la Biblia no se contradice. Se recuerda que hablamos sobre la referencia en las Escrituras. Los tres tipos de referencias son fraseología, temas, sucesos o acontecimientos. ¿Se recuerda? Tratamos eso. Se recuerda que hablamos que la Biblia es consistente, las Escrituras son consistentes consigo misma y que es su propio intérprete y que estamos estudiando el contexto bíblico. Que para que una doctrina sea doctrina, tiene que estar basada totalmente en el contexto bíblico. Amén. Entonces, ahora vamos a estudiar sobre el contexto del progreso de la revelación o definición del progreso de la revelación. Amén. Estamos aquí. Amén. Dios no dio su completa revelación en el capítulo 1 de Génesis. La revelación fue revelada progresivamente durante un periodo de aproximadamente 1600 años a través de los escritos de 44 autores aproximadamente, ¿verdad? Amén. 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 Oye, están durmiendo. Esto no quiere decir, aproximadamente, esto no quiere decir que las escrituras evolucionaron ni que son del producto de una nación que obtenía cada vez más una avanzada percepción espiritual. Por el contrario, la iniciativa de cada nueva fase de revelación no vino de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. Así pues, las primeras revelaciones no son menos verdaderas o valiosas que las posteriores. La revelación de Dios no progresó del error a la verdad, sino de verdad a más verdad, de la promesa al cumplimiento y de lo parcial a lo completo. Amén. Amén. Entonces, el progreso de la revelación se relaciona con la forma en que Dios no dio su mensaje. Fases progresivas. Dios dio su mensaje en fase progresiva. Ahora, ¿por qué causa? Dios le bendiga. Ahora, ¿por qué causa? Dios le bendiga. ¿Por qué causa? Porque nosotros somos finitos y no tenemos que... Somos criaturas y la criatura va aprendiendo por naturaleza progresivamente. Entonces la revelación de Dios fue progresivamente. Puede cambiar su... Puede progresivamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aprendemos progresivamente por causa de nuestra naturaleza. Somos criaturas. Dios va revelándose progresivamente. Por ejemplo,
tenemos la revelación general, que es la revelación de la creación, que muestra que Dios, que hay un creador, un diseñador, porque todo está bien organizado, la creación está bien, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la Biblia. Entonces, ahora, cuando nosotros entendemos esto y vemos el diseño de la creación, es lógico pensar que hay una estructura, que hay una organización, y que hay sabiduría, y que hay creatividad, y que hay armonía. En otras palabras, hay un diseñador detrás de todo esto. Entonces, esto no vino por una explosión del Big Bang. Esto no vino por evolución. Esto vino por creación, que Dios creó todas las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, el problema es que mucha gente no entiende esto, y tenemos entonces esta revelación general, y tenemos la revelación especial. La palabra, Jesús, el Espíritu Santo. Esta es la revelación especial. Y en los tiempos Dios iba tratando con el hombre. Desde Génesis Dios comienza a tratar, de que el hombre cayó, Dios comienza a tratar con el hombre y revelándose progresivamente. Allá en Génesis 3:15 le da la promesa del Mesías. Entonces vemos que después en Génesis capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, vemos que escogió a Abraham. Y allí de Abraham saca un pueblo. ¿Me doy a entender? Del pueblo sale un personaje también que es muy importante, Jacob o Israel. Entonces de ese Jacob, Israel y sus dos mujeres nacen las 12 tribus de Israel. Entre ellos, ¿qué pasa? Nace José. José es enviado ¿a dónde? A Egipto. Enviado no, vendido, debo decir mejor. Fue vendido, cuando fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto, pero ya dio en el capítulo 12, en Génesis, ya Dios se lo había dicho, capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya Dios había tratado con Moisés, con Abraham, acerca de todo lo que iba a pasar con su pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Dios va revelándose progresivamente. Entonces, vemos que después, cuando el pueblo es cautivo, esclavizado allá en Egipto, eso tenía su propósito, el pueblo liberado, Dios usa a Moisés y a Aarón, Dios lo saca del pueblo, Dios lo saca de la esclavitud, de los 400 años de esclavitud, lo mete en el desierto, entonces comienza el proceso. Lo lleva a la tierra prometida, todos sabemos que una generación que cayó por desobediente, otros entraron, Moisés se descuidó y no entró. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos un progreso, algo progresivo. Llegamos al tiempo de David, el tiempo de los reyes, los profetas, David, llegamos al tiempo de Salomón y sucesivamente el cautiverio. Todo eso va progresivamente revelándose Dios a su pueblo, a su gente, para que podamos entender la revelación que es progresiva, para que entendamos esto. Entonces, ¿qué pasa? Al nosotros ser criatura, nuestra naturaleza es creada, nosotros tenemos que decir a dónde viene qué es esto, cómo surgió, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces Dios va revelándose paso a paso, porque Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es todo y en todo, y más que todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser con la capacidad sobre todas las cosas, soberano, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, omnipresente, ¿me entiendes? Ya es un ser, es el ser que se va revelando progresivamente, porque es imposible que tú pongas lo infinito en lo finito, eso es imposible, no encaja. Entonces, Dios va revelándose poco a poco, a través de su revelación, va dándonos a entender su plan, oiga bien, su plan y su propósito y su voluntad y lo que en realidad Él quiere para con nosotros. Amén. Entonces, el progreso de la revelación se relaciona con la forma en que Dios dio su mensaje en fase progresiva. 124 páginas. Objetivo 6.7. Mencionar 3 formas en que el cristiano no se halla bajo la ley del Antiguo Testamento. Usted no estaba bajo la ley del Antiguo Testamento. Usted no está bajo la ley del Antiguo Testamento. Tenemos que hablar. Usted no está bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Usted está bajo qué? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué? La gracia en Jesucristo. ¿La gracia en quién? En Jesucristo. ¿La gracia en quién? En Jesucristo. ¿La gracia en quién? En Jesucristo. ¿En María? En Jesucristo. Reprendo al diablo. Dicen por ahí, tú tienes que adorar a María. En el nuevo pacto estamos nosotros. Hermano. Ya, sorry. O tú tienes que dejarte judaizar, tienes que circuncidarte.
Ok. Entonces mencionar 3 formas en que el cristiano no se halla bajo la ley del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Gracias. Ok. Amén. Entonces, relación entre los 2 testamentos. ¿Cuál es la relación entre los 2 testamentos? ¿Quién me puede leer? Chalen, si puede, por favor. ¿Dónde? Sorry. Estamos en la página 124. Amén. Oiga lo que le voy a decir. Hoy es el último día que voy a dar este libro. Yeah. Así que... Mañana no. ¿eh? Mañana también. Sí, mañana está bien. Pero, Este perdón, fin de semana. perdón, este fin de semana, perdón. Este fin de semana, después, la próxima semana, Empezamos con el nuevo. el lunes, tenemos que vamos a comenzar con el nuevo. El lunes. Aquí están los, con este nuevo, ¿eh? Aquí están los 5, que el que no lo tiene, con este. Vamos a comenzar el lunes, el viernes y el sábado. Wow. Entonces ya no va a tener excusas. Por favor, Charlene. Si puede. ¿Por qué no seguimos con ese lunes y ese fin de semana? Se acabó. Además, eso lo repetimos. Se acabó. Yo le dije a ustedes, aprovechese. No, yo lo estoy diciendo con toda sinceridad en el amor de Cristo. No, yo digo. Ustedes lo cogen como muy leve esto, muy cosa. Pero yo le voy a decir una cosa, mire, mañana yo no voy a poder estar en el retiro porque tengo que estudiar esto. Tengo un compromiso muy fuerte con esto. Y ahora viene la cosa más fuerte, ¿usted entiende? Porque ya cuando tú estudias la palabra, Dios te va llevando progresivamente. Entonces tú vas creciendo y Dios te lleva a un nuevo nivel. Y vamos a ver si tú estás dispuesto a aceptar ese nuevo nivel, porque la luz viene más grande. ¿Me entiendes? La luz viene más grande. La luz viene más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que ser responsable con lo más importante que tenemos, que es la palabra de Dios. ¿Entiendes? Lo más importante que tenemos aquí en la tierra es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? El Espíritu Santo y su palabra, como lo quiera llamar. Amén. Entonces, ¿quién quiere leer, por favor? Por favor. 6. Reconocer una definición correcta del concepto de progreso de la revelación. Contexto. 6.7. Oh, yo estaba leyendo 6.6. No, ya nosotros. Objetivo 6.7. Mencionar 3 formas en que el cristianismo no se halla bajo la El ley. cristiano. El cristiano no se halla bajo la ley del Antiguo Testamento. Hermano, ¿qué vamos a mencionar? ¿Qué 3 formas? 3 formas en que el cristiano no se halla bajo la ley del Oiga, que Antiguo le voy a decir. Yo le pido a ustedes, y se lo he rogado, y le digo, hermano, ponga atención a esto, porque yo he visto cristianos judaizarse. Yeah, no ustedes. Yo he visto iglesias guardar el sábado. No, y que se apartan de Dios y comienzan a meter ley judaizante y guardar sábado y circuncidarse y caer en la idolatría del pueblo nivel Dios. ¿Claro lo que quiero decir con eso? Que en vez de adorar a Dios, adoran a Israel, al pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No saben hacer una distinción, una diferencia, qué es la iglesia y qué es Israel. ¿Me entiendes? Entonces, pierden su identidad y se quieren meter bajo la identidad de Israel. Y aquí viene el problema. Y aquí viene el problema, que quieren meter bajo la identidad de Israel, no bajo la identidad de Cristo por medio de la obediencia a su palabra como ejemplo en Jesucristo. La mayoría de los judíos rechazan a Jesús como Mesías. Entonces, no podemos quitar la identidad de Cristo como el escritor de los Hebreos dijo, que si tú te sales del sacrificio de Cristo, ya no hay más sacrificio por ti. Entonces, y la ley no fue dada para justificar al hombre ni para salvar a nadie. Entonces, en otra palabra, el que depende de las obras de la ley se desliga de Cristo. El que se quiere justificar por la ley se desliga de Cristo. Y nadie puede ser justificado por la ley porque ningún hombre puede cumplir la ley. Simplemente por el hecho de que usted nace pecador. Ya, la ley te condena ahí mismo. Ahí mismo. Solamente por nacer. Ya tú estás condenado, ya. Es imposible. Por eso es que
usted entiende cada día más por qué Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo puesto en el vientre de María. ¿Usted está entendiendo por qué? Señores, Dios sabe todas sus cosas. Dios no hace su cosa de que al azar, así. Que Dios, no, se me olvidó, fue y apagué la luz. No, Dios no trabaja así. Dios trabaja sistemáticamente en su orden. Y si usted ve todo, tiene un orden en el Señor. Amén. Amén. Entonces, 3 formas en que el cristiano no se halla bajo la ley del Antiguo Testamento, de la Torá. Relación entre los testamentos. Una pregunta hermenéutica común es, ¿debe el intérprete interpretar el Antiguo Testamento en forma distinta que el Nuevo Testamento? Una segunda pregunta relacionada con la primera es, ¿qué reglas del periodo del Antiguo Testamento son aplicables a los cristianos del Nuevo Testamento? Eso son muy importantes. Oiga, y eso nosotros lo dimos y quizá a usted se le olvidó. Y se trata sobre leyes. La ley ceremonial, la ley civil, la ley moral. Pero hay personas que rechazan totalmente el Antiguo Testamento. ya hay un fallo también. ¿Ya? Claro, que la ley moral donde queda. Hay un fallo porque nosotros le llamamos a cierto mandamiento. Hay mandamientos generales Exactamente. que se dieron antes de que la ley llegara escrita. Ya se dieron, que traspasan, llegan a la ley y llegan hasta Cristo y siguen hasta la eternidad. ¿Me entiendes? Son mandamientos generales y mayormente esos mandamientos son leyes, están basados en la ley moral. Ya, exactamente. ¿Me entiendes? Que tiene que ver con la santidad y el carácter que Dios quiere que nosotros obtengamos a través de Cristo Jesús. Mire cómo las cosas funcionan aquí. Entonces, si usted rechaza el Antiguo Testamento, está rechazando también el Nuevo. Y si usted rechaza el Nuevo, está rechazando al mismo tiempo también el Antiguo. Porque el Antiguo, en el Antiguo estaba el Nuevo. Y el Nuevo cumple el Antiguo. Y establece el nuevo pacto. En otras palabras, establece la naturaleza de la promesa que ya se había dado. Y también Pablo dice que todo lo que ha escrito fue un ejemplo para nosotros, podemos aprender mucho. Entonces, es que yo soy un estudio del Antiguo Testamento y yo le voy a decir una cosa. Hay mucha tela que cortar, hay mucho que aprender. Pero cuando usted estudia bien el Antiguo Testamento, por eso me siento triste, un poco triste de que usted no se puso a estudiar tienda, templos y palacios a profundidad para que entendiese bien, para que pudiera entender en realidad la magnitud de la profundidad y el conocimiento de Dios que hay en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué? Que más fácil se le va a hacer el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, se le va a hacer más fácil de entender cada día más, cada vez más, se le va a hacer más fácil, porque si usted profundiza en el Antiguo Testamento con la luz del Espíritu, porque hay gente que estudia el Antiguo Testamento simplemente basado en su idea preconcebida, en su hermetismo religioso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tú no tienes luz del Espíritu Santo, pero cuando tú tienes la luz del Espíritu Santo, porque tú has recibido a Cristo, has nacido de nuevo, y te va al Antiguo Testamento y lo estudias con esa luz, el Espíritu Santo va a ampliar tu conocimiento, te va a llevar más allá de la luz que te había dado antes. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es muy importante. Sigamos para que usted vea. Esta última pregunta da lugar a docenas de asuntos relacionados. ¿Deben los cristianos de hoy ser circuncidados, ofrecer sacrificios, mantener las leyes alimenticias de los judíos y guardar el sábado? Páreme ahí. ¿Deben los cristianos hacer eso hoy en día? No. ¿Debemos guardar el sábado? Cristo es el sábado. Yo vi un debate. Oye, yo vi un debate. Oiga, yo vi un debate entre un cristiano sabático y un cristiano que cree en el día del Señor. Me refiero al día de la resurrección. Porque tú tienes que saber que hay un día del Señor que es juicio. Pero ¿qué pasa? Que está el día en que el Señor resucitó. Y ese día lo celebraba. Ahora viene el punto de que el cristiano que se reúne los domingos, porque los sabáticos dicen que ese no es el día, que el día es el sábado, pero ellos no entienden, no tienen la luz de lo que la palabra dice. Entonces aquí viene un punto. El varón de Dios usó tanto argumento, porque conoció las escrituras, usó tanto argumento tan fuerte
que el mismo el sabático dijo, yo no sé ni por dónde pensar. Tengo que admitir que todos estos argumentos que con el que me ha bombardeado, yo mismo no sé por dónde empezar. Pero, como estamos en debate, vamos a tirar para adelante. ¿Me doy a entender? La puerta, por favor. Entonces, tenemos que entender esto. Ahora, son cosas... ¿Me debo yo circuncidar? No. No es obligatorio, ¿verdad que no? Ahora, ¿dónde que yo soy? Porque hay una circuncisión. Tú tienes dos circuncisión. Tú tienes la circuncisión como señal de la ley, apuntando a la promesa, bendición, apuntando a la promesa de la circuncisión del nuevo nacimiento. ¿Está entendiendo? Porque todo eso era una sombra de lo que había de qué. ¿Está entendiendo? Entonces, Jesucristo cumple la ley. Algunos dicen, no, porque Cristo cumplió la ley del pecado. Él cumplió toda la ley. Toda la ley y los profetas. ¿Me entiendes? Todo lo que se hablaba de él lo cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Cristo vivió como judío, porque él era judío. ¿Me entiendes? Entonces Cristo vivió como judío, se aferró a la ley, ¿o no? La vivió, ¿sí o no? Porque él era el único que podía vivirla, porque todos estaban en pecado menos él. Él la cumplió, la predicó, la enseñó. Y ahora, él mismo se puso como el centro de todo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando usted recibe a Cristo, usted es circuncidado por el nuevo nacimiento. De su corazón. El nuevo nacimiento. Eso es el nuevo nacimiento en el espíritu. Entonces usted se convierte en un verdadero adorador cuando obedece. Pero ya usted tiene las iniciales, el sello del Espíritu Santo de Dios y eres participante de la naturaleza divina por causa de que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Me doy a entender? Entonces ya no es necesario irse a circuncidarse en lo físico. Los sacrificios. Cristo ya se sacrificó. ¿Me entiendes? Por eso es importante estudiar el libro de los hebreos. Ahí se cae todo. Toda esa gente que quieren circuncidarse, aferrado a la ley, ahí se cae todo. Todos los argumentos se caen ahí todo. Que Dios tiene. En el libro de los hebreos ahí se caen todos sus argumentos. Porque se le está hablando a cristianos que habían salido de la ley y querían volver otra vez a la ley. Se le está hablando a judíos. No se le está hablando a cristianos gentiles, se está hablando a cristianos judíos. Entonces, ahí se caen todos los argumentos. Tenemos que entender esto muy claro. Entonces, Cristo se sacrificó, ya no hay que sacrificar. Porque si usted sacrifica, ¿qué usted está haciendo? Negando la obra de Cristo, ¿no? Y ahí sí es duro. En otras palabras, yo voy a ir a justificarme. ¿Y cómo? Yo no voy a aceptar mi justificación en Cristo, no. Yo voy a justificarme. Yo. Entonces, la ley es alimenticia. Dígame, ve. ¿Cómo lo hacemos? La ley es alimenticia. No coma esto, no coma esto. Tú sabes que esto es esto, lo otro. Que diga. El Señor le dijo a Pedro que él no debe de llamar al mundo lo que ya el Señor santificó. ¿Debo yo comer como comen los judíos? No. Pero es la ley para los judíos. Señores, entienda. Vamos a ponerlo más sencillo. Pablo, que es judío, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, enseñado bajo los pies de Gamaliel. A la iglesia de Corinto, él le dio la lista de que entonces tenía que comer esto, ¿no? No, ¿verdad que no? No. Él no lo hizo. Y le está hablando de una iglesia griega, creyente griega. Entonces la pregunta que yo me hago es que no ven o es que no leen o es que no tienen la luz. Vuelvo y repito, no tienen la luz. Por eso, cuando tú llegas a un nivel, Dios te dice, está bien, ya tú conoces este nivel, ahora vamos a darte otro escalón. Y vamos a ver si tú eres capaz de dominar esa luz. Entonces cuando tú la dominas, que la tienes, ya tú la puedes impartir a los demás. Por eso yo siempre digo, llévame más allá de la luz que me ha dado hasta ahora. ¿Me doy a entender? Para que el Señor alumbre nuestro entendimiento en su palabra, en su enseñanza. Para que nosotros podamos vivir una vida libre, próspera, fructífera en el Señor y con gozo. Porque hay muchos cristianos que por no conocer las Escrituras viven una vida atada, aburrido, cansado, hostigado, atormentado, bajo yugo, opresión, religión, tradición. Tienen la mente herméticamente cerrada. El diablo lo oprime, juega con ellos, lo patea, se burla. Pero hay algunos que le dicen, diablo, mira, tú estás aquí debajo de mi pie. Que el diablo le tiene miedo, porque el diablo sabe quién tiene fuego y quién no tiene fuego. Quién sabe y quién no sabe. ¿Me entiendes? Entonces son cosas muy importantes
Porque hoy en día hay gente que se está judaizando. Iglesia, ya han quitado los domingos, ya han ponido el sábado. ¿Tengo yo que guardar el sábado? No. ¿Por qué no tengo que guardar el sábado? Porque Cristo es el sábado. Así mismo, Cristo es nuestro sábado. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Bueno, repito, lo que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que, Ha de venir. de lo que había de venir. Mi gente, Tipo, ¿no? pero es que no entienden. Es que no tienen la luz, vuelvo y repito. Y hoy he escuchado de iglesia aquí en Den Haag que se han judaizado totalmente. Entonces mi pregunta es, ¿de Cristo se desligan? Ya. Entonces no hay otros sacrificios, ¿ya? Y ya no hay. ¿Ya? Ellos están conscientes de que van a estar en la tribulación. No porque Israel va a pasar por la tribulación, pero la iglesia se va. Por eso los que se han judaizado están con eso. Pues la iglesia se va. Pero no solo la tribulación, sino que. No, lo que estamos hablando es... Que no va delante de Dios, delante del juicio ya tenemos. No, lo que estamos hablando es lo siguiente, mire. La iglesia tiene su identidad en Cristo. Y cuando la iglesia vive por la palabra, manifiesta esa identidad por la unción del Espíritu Santo. Ahora, hay que conocer la palabra para mantener esa identidad y vivirla. Si no, el cristiano va a estar como la marea, como el barco en la marea, que cualquier viento se lo lleva. ¿Me entiendes? Sin rumbo, sin brújula, sin nada de eso. Y bueno, un lugar donde mayormente van es donde Israel. Nosotros tenemos que aprender de ellos muchas cosas, su cultura, su idioma, para entender las escrituras y entender la revelación especial. Pero no podemos sujetarnos a sus leyes de la alimentación, porque no es bíblico para nosotros. No podemos sujetarnos a su ley civil, porque nosotros no somos judíos. No podemos circuncidarnos, porque ya Cristo nos circuncidó en el Espíritu por medio del nuevo nacimiento cuando recibimos el Espíritu Santo. Y no podemos guardar el sábado porque Cristo mismo es el sábado y hay escritura suficiente para eso. Entonces sigamos, por favor. En primer lugar, debemos recordar que Dios hizo muchas reglas que eran solo de uso temporal. Vaya a Hebreo. Vamos a Hebreo, por favor. Hebreos 7, 18 y 19. ¿Usted ve lo importante de estudiar las escrituras? ¿Usted ve lo importante de estudiar las escrituras? Mucha gente... Hebreos 7, 18 y 19. Dice así. Pues nada perfeccionó ¿qué? Hebreos 7, 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ponga atención. Pues nada perfeccionó ¿qué? La ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la mejor esperanza? Jesucristo. El nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Ya. Entonces, amén. No, tranquilo, no pasa nada. Entonces, ¿qué perfeccionó la ley? Cristo. No, ¿qué perfeccionó la ley? ¿A quién perfeccionó? A nadie. Nadie. Porque la ley no fue dada para justificar al hombre. La ley fue dada como una guía hacia Cristo, pero al mismo tiempo te condenaba. Entonces, sigamos. Amén. Exactly. En Hebreos 7, capítulo 7, versículo 18 y 19 leemos: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Algunos de los cambios en los mandamientos de Dios pueden ser determinados al observar qué cosas repite o excluye el Nuevo Testamento. También es necesario observar que los mandamientos dados a los judíos caen en las tres categorías básicas. Páreme ahí, ponga atención en esto, porque es importante saber esto, hermano y hermana. Bueno, repito, para evitar caer en el engaño de el judaísmo.
nosotros estamos bajo un nuevo pacto. ¿Me entiendes? Cuando esto se trata, es importante conocer el libro de los Hebreos. Que ahí el escritor, el Espíritu Santo, aclara esto muy bien. Lo pone bien claro. Algunos se han ido fuera de contexto para justificar su dogma y su idea preconcebida. Pero cuando tú analizas el texto, no dice eso, lo que ellos dicen. Porque dice que el antiguo pacto, ya que pasó, Ya pasó. ahora se establece un nuevo en Cristo Jesús. Cristo dijo, ¿qué dijo Cristo en 1 Corintios capítulo 11, versículo qué? Vamos allá para que usted vea. 23, 24. Que esto es muy importante. Y se lo leemos todos los domingos. Para así. 1 Corintios 11, 23 hasta el 26. Oiga qué dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Porque la gente quiere vivir debajo del... Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. El nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿por qué yo tengo que sujetarme al pacto israelita? Pues el libro de Gálatas también No, refuta eso dice, mucho. maldito todo aquel que depende de la sobre la ley. Porque sí. ahí tanto la maldición para ti. ¿Qué Gálatas? Por eso que Cristo no El le, libro por eso Gálatas Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por eso dice, por eso hay que entender la cruz. Ya, ok. La cruz, hermano, ahí se decidió todo. ¿Me entiendes? En la cruz, cuando yo dije, una persona se quedó mirándome, cuando yo dije, el que moría en la cruz, el que era crucificado, era maldito, el enemigo de Dios. Era como un criminal. Era la pena capital, lo más fuerte que se le podía aplicar a un ser humano en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que como el nuevo pacto es basado en la sangre de Jesucristo, del Mesías, ya no podemos estar bajo el pacto del Antiguo Testamento. Claro. Porque el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, era una sombra de lo que había de venir. Y Cristo cumplió la ley. Y el fin de la ley es Cristo. Y la ley fue dada como un ayo, como una guía hacia Jesús. Amén. Amén. Otro dice, no, porque se atreven a decir, algunos son tan fuertes, que se atreven a decir que el Nuevo Testamento, en toda su totalidad, fue escrito en hebreo. Judá. Son fanáticos. Entonces, otro, claro, tenemos que entender que hay una cultura hebrea detrás. Eso lo entendemos. Yeah. Pero el idioma que predominaba universalmente en el tiempo de Jesús era el griego koiné. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que quieren forzar la situación. ¿Me entiendes? Porque todo el mundo jala para su lado, pero vámonos a la realidad. Y la realidad es esta. Que el Antiguo Testamento fue escrito en parte arameo, antiguo, y la mayoría en el hebreo, en el paleo hebreo. Ahora, el Nuevo Testamento, tenemos que entender que fue escrito en griego koiné. Entonces, por más que quieran forzar la situación, eso históricamente está ahí. Entonces, hablando de esto, es que no podemos, bajo ninguna circunstancia, por las Escrituras, sujetarnos, someternos al antiguo pacto, porque nos desligamos de Cristo. Algunos dicen, no, él se llama Yeshua. Claro, en hebreo es Yeshua. En griego es Jesús. Christus. Pero ni siquiera quieren producir el Jesús. ¿Me entiendes? Jesús. No, porque eso es como una blasfemia, por eso es en griego. Dios mío, triste. ¿Me entiendes? Eso es en griego. Ahora, yo entiendo, por ejemplo, la situación de Jehová, esa yo la entiendo perfectamente, de que cogieron las vocales y las consonantes del hebreo y cogieron las vocales de Adonai y las juntaron y así combinaron una pronunciación para el nombre. Pero usted puede decir Yahvé, puede decir el Eterno, ¿me entiende? Y Dios lo entiende, ¿me entiende? El Eterno.
Entonces, usted lo puede decir, Jehová, Dios lo entiende. Entonces, pero el problema es que quieren como ser tan estrictos en su dogmatismo, en su tradicionalismo y en su formalismo religioso, que quieren dar a entender como rechazan a Jesús, porque la mayoría de los judíos rechazan a Jesús, quieren entender que lo que ellos tienen es verdad. Ok, la Torah es verdad. Pero ahora, ellos no tienen la luz de la Torah. Que tienen el formalismo, el conocimiento académico, sí lo podemos entender, pero esa luz La luz es que te lleva más allá, no, ellos no la tienen. claro. Porque si la tuvieran, tienen que tener a Jesucristo primero. Claro, exactamente, claro. Porque el único que hace brillar Exactamente. la luz en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, en su palabra, es Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ahí que está el punto. Claro. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando aquí? Sigamos. Entonces leo el... También es necesario observar que los mandamientos dados a los judíos caen en 3 categorías básicas. Las leyes ceremoniales eran principalmente sombras de la venida de Cristo y ahora están anuladas. Páreme ahí. ¿Y ahora están qué? Anuladas. Porque eran sombras de la venida de Cristo. Eran ceremoniales. Por ejemplo, una fiesta muy linda, ¿no? La Pascua. Ya. ¿Cómo los judíos celebran la Pascua? ¿O no? Ahora, ellos tienen todo un formalismo, todo un tradicionalismo, todo una historia detrás, claro, del Antiguo Testamento. Pero ahora, aquí viene el punto. Para que usted vea que cuando tienen la historia y tienen el conocimiento de la Torá, en cuanto académicamente, entendimiento, ok. Pero ¿qué pasa? ¿Qué era lo que Dios estaba simbolizando a través de la liberación del pueblo? ¿Y quién es la Pascua? Jesús. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿Usted está entendiendo lo que Dios estaba haciendo? Porque fíjate que Dios le dijo, cojan sangre del animal, del cordero, del cabrito, impónganlo en los dinteles de la casa. ¿Para qué? Para cuando el ángel de la muerte pase, no entre en tu casa y haga estrago y mate. Entonces, ¿quién es que por medio de su sangre no ha librado del poder de la muerte? ¿Está entendiendo? Pero ellos se quedan solamente en la historia de que Dios lo libertó, que envió a Moisés, que abrió el mar rojo, que le dio la tierra prometida. Ahí se quedaron. No lo ven que un tipo hacía. ¿Te entiendes? Ahí se quedaron, eso fue todo. Pero cuando tú recibes a Cristo, el Señor te va a entender el por qué. Génesis 3:15. El por qué Dios llama a Abraham. El por qué Dios hace que de Israel salgan 12 tribus, salgan 2 personas y de esas 12 personas las 12 tribus. El por qué Dios procesa al pueblo en el desierto. El por qué Dios le da la tierra prometida. El por qué Dios le da esa sabiduría a Salomón. El por qué fue lo que pasó en el cautiverio. Y todo el proceso que te lleva hasta Cristo. O sea que ellos no creen nada en el Nuevo Testamento. La mayoría no. Nada, no creen La mayoría no. La mayoría no. Salomón, ni en- La mayoría cree en el antiguo, en la Torá, en el Tenaj. Eso es lo de ellos. Pero la mayoría de los judíos no creen en el Nuevo Testamento porque tú sabes que el Nuevo Testamento es Jesucristo puro. Pero la Torah también tiene el Nuevo Testamento o solamente los hijos o todo. La Torá es el Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Me entiendes? Como nosotros no, ellos lo tienen en diferentes códigos. Código, ok, estructura. ok. Pero es el mismo. Ahora, El mismo. el punto es que ellos lo tienen en hebreo, lógico. Ok. Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede algo muy importante. Los 2 testamentos, la Biblia es consistente y no se contradice a sí misma. Entonces, ¿cómo tú puedes entender a plenitud el antiguo si tú no tienes El nuevo. Ya. al dador del conocimiento que viene aquí a revelar todo en el Cristo? ¿Me doy a entender? Ahí es que viene la problemática. Entonces, las leyes ceremoniales fueron anuladas. Nosotros no tenemos que hacer ninguna ceremonia. No, venga a hacer el cabrito, esto, lo otro. No, ya. No tenemos que hacer nada de eso. Ya Cristo es nuestro sacrificio. Y mandar al sacerdote que se entre allá adentro con la soga. Nada de eso. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec. Pero ellos harán eso. Y ahora viene el punto. No conforme al orden de Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec. Porque Melquisedec estaba primero que ¿quién?
que Aarón. Hermano, entonces por eso ellos Escrito él es el mismo. ¿No? cuando ellos van a pedir perdón, entonces ¿cómo hacen lo mismo? O se van y se arriman a esa pared, no sé. Ellos reciben a... El muro. No, es que ellos nacen ahí. Ahora viene el punto. Aquí que viene el punto y póngame atención. Buena pregunta la que usted dice. Piden perdón. Recordemos que Jesús le dijo a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús lo acusa a ellos de su pecado. No, bueno, no, confronta con su pecado, con su situación. Y aquí viene el punto. Ellos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros somos descendientes de Abraham. Okay. ¿Qué ellos están diciendo? Nosotros no necesitamos arrepentirnos. Porque venimos ya con la promesa de salvación. Oye, qué lío. Por eso es que mucha gente no entiende esto. Entonces, Esto está... No, por eso son muy orgullosos de somos el pueblo escogido. ¿Está entendiendo esto? ¿Usted está entendiendo la gravedad del pueblo de Israel? Y que Dios... No necesitaba bautizar tampoco. No, el bautismo era para los gentiles, para los prosélitos. Porque ellos venían directamente bajo la promesa de salvación, como descendientes de Abraham. Es como siempre salvo, siempre salvo. Por un lado ellos lo creen, sí. Sí, que son el pueblo de Dios. Que... Son el pueblo elegido, el pueblo escogido. Dicen que esperan a Jesús. No, ellos no están esperando a Jesús, ellos están esperando al Mesías. El Mesías. Ellos están esperando el Mesías. A Jesús no, ellos están esperando el Mesías. pero ellos siguen en sus pecados. Lógico, Jesús lo dijo bien claro. En sus pecados morirán. Pero perdón, pastor, el Mesías, entonces ¿quién es el Mesías si no es El Mesías es Jesucristo, pero el Mesías. Oye bien, ellos tienen un Mesías a su manera. a su manera? Entonces va a venir el anticristo y le va a dar lo que ellos quieren, ya tú sabes. Y le va a dar fuego y candela, humo, chispa y candela y humo y fuego también. Entonces, las leyes ceremoniales aquí en Cristo Jesús terminaron. El cristiano que recibe a Jesús no está sujeto a leyes ceremoniales. Segundo, Las leyes civiles estaban dirigidas solo a la nación de Israel. hoy las leyes civiles, esas son leyes que usted las puede encontrar en Levítico, en Números, si no me equivoco, etcétera. Entonces la ley. Ahora, tenemos que entender algo, hermanos. Las leyes civiles es del pueblo, para una nación. Nosotros no nacimos en Israel. Nosotros no somos israelitas de alineamiento carnal, estoy hablando. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la problemática es que muchos se sujetan aún a las leyes civiles de Israel, a la ley ceremonial, a las leyes civiles de Israel. Entonces, eso no es para nosotros. Usted ve la libertad que tenemos en Cristo cuando entendemos esto. Porque así viene un judaizante, si no, porque ese Cristo que tú tienes no es así y viene a confundirte. Cuidado, 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 Por eso es importante conocerlo. Hay dos libros muy importantes para acabar con eso. Gálatas y Hebreos. Gálatas y Hebreos. Muy importante. ¿Me entiendes? Muy importante porque allí en Gálatas lo estaban judaizando. Y en Hebreos ellos se querían salir del sacrificio de Cristo y habían advertencia fuerte contra eso. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está la problemática hoy en día de que muchos creyentes, al no conocer este conocimiento, al no obtener este conocimiento, lamentablemente viene un judío o uno que está judaizado, un prosélito de ellos, y le dice, no, ese Cristo, eso no es de Dios, el domingo no es de Dios, todas esas cosas. Y dice, pero ven acá, una cosa que hay que entender, que cuando los judíos cristianos se reunían, no era específicamente un sábado. ¿Está entendiendo? Y antes de que la iglesia católica denominara el domingo, que significa el día del Señor, como el día para buscar, antes ya los cristianos judíos, los apóstoles, los cristianos, se reunían ese día. El día de la resurrección del Señor. El día de la resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Que ese día está ahí, pero no era un sábado. El primer día de la semana. Y ellos dicen, no, porque es el sábado. El sábado no podía hacer nada. ¿Están entendiendo la situación? Esto es importante. Sigamos. Las leyes morales eran eternas. ¿Cuáles son las leyes morales?
Por ejemplo, mencióneme una. No matarás. ¿Qué más? La más importante, ¿cuál es la más importante de la ley moral? Amarás a tu Dios Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu alma, con todo tu corazón. Y luego tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la máxima. Con eso se cumple la ley. Y los Sí, profetas. sí, Toda la ley y los profetas. Porque Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Jesús lo resumió. Entonces mucha gente no entiende esto. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, al no tener la luz del Espíritu Santo dada por Cristo Jesús, cuando nosotros recibimos a Cristo, mucha gente no entiende esto. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, hermano, mire, el Espíritu Santo viene y nos trae el paquete entero. ¡Pam! Y nos lo da. Ahora viene el punto, cuando nosotros obedecemos la palabra y nos metemos en la palabra, la luz se agranda. Si yo le digo a usted, ¿de qué color es nuestro sol? No, ¿de qué color es nuestro sol? Todo color. No, Amarillo. ¿tú ves que yo digo? Dicen que es amarillo, ¿verdad? En realidad no es amarillo. ¿Qué color es? Es Es lo por- que yo veo, ¿no? No, ¿sabe? Por la atmósfera nuestra, por la atmósfera nuestra, se ve la luz que le da a nuestra atmósfera y refleja, se ve amarillo, pero es blanco. Es blanco. Yo entendí todo color. No, es blanco. Es blanco. Es blanco. Es blanco, es blanco. Cuando se sale de la atmósfera. luna? Sí, ¿Como la luna? sí, no, es blanco. La luz que emite en realidad, su luz verdadera es blanca. No, ¿Me dicen entiendes? que todo color, Entonces- porque uno puede ver todo el color. No, pero la luz de él fue cuando salimos de nuestra vía, de nuestra atmósfera y salimos al espacio y se ve el sol. Cuando vaya yo lo vi. Entonces, dicen así, es blanco. No, vayan, vean, averigüen si usted quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que es como, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, ¿cómo lo explico? Un arco iris. ¿Cómo se produce un arco iris? De varios colores. Pero, ¿cuál es la luz que le da? Tiene que haber una luz y agua. Tiene que haber algo. Entonces, Es el reflejo. Exactamente, es el reflejo. ¿Está entendiendo? Ahora está entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros recibimos esa ¿Qué luz. color es el sol? ¿Aló? Recibimos esa luz más clara cuando nosotros recibimos a Cristo y entonces nos sujetamos a su palabra y vivimos por su palabra, entonces se agranda más. Entonces, ¿qué pasa? Que si la persona no tiene a Cristo, no puede tener esa luz. Ahora entiende por qué dice más brilloso que el sol. Más blanco que el sol. ¿Está entendiendo? Bueno, una cosa que no sabía. No, porque hay muchas cosas que no han enseñado, pero cuando uno se pone a leer y a No, investigar. que uno está acostumbrado, es que uno ve que es amarillo. Y lo Claro, ve que lógico. está amarillo. Claro, como decimos, como estamos acostumbrados a decir que es una bola de fuego. Pero también le vamos a dejar y no vamos a entrar en cosmología, vamos a entrar en lo que estamos aquí. Charlene, Se ha dicho que el creyente del Nuevo Testamento no está bajo la ley en esos tres sentidos. no está bajo la ley en esos tres sentidos. Sigamos. No está bajo las leyes ceremoniales porque estas fueron cumplidas en Cristo. No estamos bajo las leyes ceremoniales porque ya fueron cumplidas en Cristo. Número 2, no está bajo las leyes civiles judías Siga. porque estas leyes no fueron dirigidas a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la nación de Israel. Número 3. No está bajo la condenación de la ley moral porque él se ha identificado con la expiación sustituta de Cristo. Ok. ¿Entendió esto? No estamos bajo la condenación ¿qué? De la ley. De la ley moral Moral. porque Él se ha identificado con nosotros. Por medio de su sacrificio, muerte y resurrección. Por eso Él es nuestro sustituto. Cuando nosotros no lo merecíamos. Sigamos. Otras promesas solo se relacionan con el tiempo del reino milenario de Cristo y no deben ser reclamadas por los creyentes de hoy. Una buena regla que debe ser observada al determinar la aplicación de una promesa o mandamiento es notar a quienes se les ha dirigido y entonces verla a la luz del plan completo de Dios para restaurar su reino en la tierra.
Entonces, cuando se da una promesa o un mandamiento, tenemos que ver a quién se dirige. Y cómo esto es compatible con el plan de Dios y su reino. ¿Está entendiendo? Entonces, encierra un círculo de letra que corresponda a cada declaración correcta. Yorladi, ¿cuál usted escogió? La C. El creyente no está más bajo la maldición de la ley, pero todavía debe aceptar sus regulaciones morales como la norma de Dios. Claro, la moral. Ya. Porque la moral es eterna. Es general. ¿Me entiendes? General. Para todo y eterna. Entonces, no cambia. ¿Está entendiendo? Entonces, no estamos bajo la ley ceremonial porque Cristo la cumplió. Yeah. No estamos bajo la ley civil porque no era para nosotros. No estamos bajo la condenación de la ley moral porque Cristo murió y se identificó con nosotros. ¿Está entendiendo esto? Ya le dio la contesta del 10. Ya hace segundo. No, está claro. No está claro porque imagínense. Dígame, ¿qué podemos hacer? Entonces, objetivo 6.8. Identificar afirmaciones correctas respecto a la continuidad de enseñanza entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Continuidad. Recordemos que la Biblia no se contradice, sino que es consistente y es su propio intérprete consigo misma. 3 cosas que no cambian. 3 cosas que no cambian. Que no cambia. Ya sabemos que una no cambia, es la ley moral. Yeah. Ahora, aquí hay 3 cosas que no cambian. Vamos a ver cuáles son esas 3 cosas. Hay 3 aclaraciones más acerca de la relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esas se relacionan con el medio de salvación, el nivel de inspiración del Antiguo Testamento y a la naturaleza de Dios. Entonces, en otra palabra, estas se relacionan con el medio de salvación, el nivel de inspiración del Antiguo Testamento y la naturaleza de Dios. Muy importante. Sigamos. Ninguno de esos 3 es diferente de un testamento al otro. Oh, eso no cambian. Yeah. En otra palabra, el medio de salvación, por eso hay que entender que es un tipo en el antiguo. Hay que entender qué significa la sombra de lo que había de venir. Hay que entender que si ya un Nuevo Testamento ha sido caducado y se establece uno nuevo, ¿cuál era el propósito? Y entender la afinidad de que el antiguo se cumple en el nuevo. Y quien lo cumple y establece uno nuevo se llama Jesús. Cristo. Yeah. Entonces, la inspiración, tanto el antiguo como el nuevo, es inspirado por Dios Espíritu Santo. Vuelvo y repito. Recuerde que yo le hablé sobre la palabra encarnada y la revelación escrita. Ahora, fíjense, la palabra encarnada se hace hombre en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es la palabra de Dios. Nuestra traducción dice el verbo de Dios, pero me gusta más como el griego del griego directamente la palabra de Dios. El logos. Logos o theos. La palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que cuando la palabra encarnada lleva a cabo su misión que cumple, entonces el Espíritu Santo, toda esa revelación de la palabra encarnada, la plasma y la hace revelación escrita. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué hacemos lo siguiente? Cuando usted estudia la palabra a la luz basado en Cristo, usted va a entender, y es cristiano, ha recibido a Cristo, ha nacido de nuevo y vive conforme a su palabra, usted va a entender el plan de Dios desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Porque el mismo Espíritu Santo que reveló, oigan, que inspiró y que reveló también, recordemos que el mismo Espíritu Santo fue que puso a Jesús en el vientre de María. ¿Está entendiendo? Entonces, el mismo Espíritu Santo fue que llenó a Jesús y lo guió. Y Jesús lo hizo todo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Entendamos eso.
Ahora, ¿qué sucede? Cuando la palabra encarnada, como hombre, llamado Jesucristo, nuestro Mesías, Señor, Dios Todopoderoso, hecho hombre, la palabra encarnada, lleva a cabo su misión, todo lo que él hizo y lo que faltaba por hacer, pues dice, tomará de lo mío y lo os hará saber. Entonces, el Espíritu Santo viene y ¡fua! Lo plasma, usando a los hombres, el medio ambiente, la cultura, el idioma, las acciones, todo eso, los personajes, ¡fua! Y plasma el mensaje. Ahora, cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a ti, entonces Él te da la luz para que entienda tanto el antiguo como el nuevo y cómo se maneja y cuál es el plan y la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para con nosotros. Sin el Espíritu Santo. No hay nada. Death penalty. ¿Están entendiendo esto? Porque hay una locura ahí, hermanos. Tanta cosa. Hombre por los aires. Dios mío, no. Porque ya luego después del estoy le cuento. Yo fui a la escuela ayer. Sigamos, vamos a seguir aquí mejor. Ok. Ya. La salvación ha estado siempre basada en la muerte de Cristo y solo viene mediante la fe. Páreme ahí, esto es un punto muy importante. No hay otro. La salvación solo viene por medio de la muerte de Cristo y viene mediante la fe. ¿Y qué es fe? Plena confianza. Oiga bien, Confianza. usted no puede tener seguridad y certeza si usted no tiene plena confianza. La plena confianza es que hace que usted tenga convicción y certeza. Ya. Oye, la plena confianza es que hace que usted tenga convicción y certeza de lo que no se ve. Porque la Biblia no te lo define el término. Te dice que es la fe, pero no te define el término. Ahora, cuando tú vas a la definición del término a profundidad, entonces tú te das cuenta de que es una plena confianza donde tú te abandonas totalmente. Bueno, yo estoy sentado en este banquito, tengo la confianza plena de que me sostiene. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te abandonas totalmente en la mano de Dios, creyendo para que Él guíe tus pasos conforme a su voluntad, bajo el conocimiento y la inspiración, bajo el conocimiento y la dirección del Espíritu Santo, en obediencia a su palabra, entonces esa convicción y certeza está ahí, viene, porque tú estás en completa seguridad. ¿Me doy a entender? Tú estás seguro, plena confianza, con esa confianza completa, entera, perfecta. Entonces eso produce certeza y convicción. Y ahí es. Entonces, no es por medio de María, no es por medio de Buda, Mohammed, Mahoma, ninguno de esos métodos, ni medios, ni nada. No es por medio del transhumanismo, no es por medio del gnosticismo, de un conocimiento secreto que te va a elevar a un nivel más alto y que tú te puedes justificar a ti mismo y te puedes salvar a ti mismo. No es a través de la ciencia y que muchas cosas de esas tienen cierto punto donde uno puede aprender muchas cosas, pero el medio de salvación Amén. del alma del ser humano se llama Jesucristo. No hay nadie más. Fuera de Jesús, todos están perdidos. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. El que me tiene, tiene la vida. El que no me tiene, no tiene la vida. El que me recibe, A mi padre Jesús. y el que no me recibe, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. El que no cree, ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Todo dice con los pámpanos. San Juan 15, ahí lo puede buscar. Sigamos entonces. Solo el contenido de esa fe ha cambiado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El creyente del Antiguo Testamento jamás fue salvo a hacer sacrificios. ¿Oyó eso? Y si ahora hay algunos que se atreven a decir, estoy hablando de académicos Ok. y teólogos,
que Dios, los que son alineados a que Israel es el pueblo de Dios, y es verdad, es el pueblo de Dios, pero alineado a mi punto de vista, pueblo nivel Dios, idolatría a Israel. ¿Me entiendes? Porque hay cristianos que son idólatras a Israel. Yeah. Eso yo le llamo, eso Dios me lo alumbró. Eso se llama pueblo nivel Dios. Eso es idolatría. ¿Usted sabía? Eso es idolatría. Y ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Oiga esto. Ellos dicen que cuando se establezca el tercer templo, que comiencen a sacrificar, que Dios va a aceptar esos sacrificios porque Dios le dio la ley a ellos. Espérate un momento. Ok, Jesús estableció un nuevo pacto exacto. para que todos, tanto Israel como los gentiles, se rijan por el nuevo pacto. Entonces, algunos dicen que Dios va a aceptar esos sacrificios. Yo digo que no. Claro que no, porque ya estamos. Porque entonces ellos pueden ser salvos por la ley. Ya. Y de que tú eres concebido, humanamente hablando, mujer y hombre, marido y mujer, se unen y un niño nace, viene con el pecado de Adán encima y la ley ya te condena por eso. Y la ley no fue dada para justificar a hombre. No, eso viene para aquí. Entonces es imposible de que Dios reciba esos sacrificios. ¿Por qué no mira eso sino el corazón? Sí, pero el punto es que si ellos han recibido a Cristo, porque el nuevo pacto lo estableció Cristo. Cristo cumplió la ley. Pues ellos siguen con los mismos ritos. Sí, pero lo que estoy diciendo es que en el tiempo de que cuando la iglesia se vaya, que se establezca el tercer templo, el nuevo templo que van a hacer, el tercer templo, y que comiencen a sacrificar, que el anticristo lo va a parar entre 3 años y medio, pero cuando comiencen a sacrificar, algunos académicos, teólogos y algunos creen que Dios va a recibir y va a aceptar esos sacrificios. Dios no lo va a hacer. No, claro que no. En el Salmo 51 lo dice, ¿Me doy a entender? los sacrificios. Y Dios se cansó de todos los sacrificios. Tu corazón porque tú humillado. Entonces, lamentablemente, algunos piensan de esta manera. Óigame, y no es que, y por favor, y no me malentiendan, que si alguno piensa, hermano, usted es anti-Israel. No, yo no soy anti-Israel porque aquí en realidad le estamos dando leña a eso, ¿eh? ¿Usted sabía? Le estamos dando leña fuerte a esto en cuanto al judaísmo, al proselitismo, a qué es la iglesia, a qué es Israel, a qué nosotros tenemos que estar sujetos, y nosotros, a qué tenemos nosotros, cuál es nuestra identidad. Entonces, mucha gente, al no entender esto, no tienen identidad. ¿Me entiendes? Y que Dios bendiga el pueblo de Israel, no estamos en contra de ellos, sino aclarando las cosas y los conceptos para evitarnos que perder lo que Cristo nos ha dado a nosotros por caer en la idolatría del pueblo nivel Dios. Cuando usted ve a un cristiano que es así, alineado con Israel, y la bandera de Israel, y la fiesta de Israel, y hay que circuncidarse, y la ley civil de Israel, es un idólatra. Claro. Okay. Está adorando al pueblo nivel Dios. No está adorando al Dios verdadero. Hay algunos que tienen bandera en la iglesia y todo. Yo respeto. Yeah. Claro. Vamos a aclarar algo. Espera. Yo tengo una bandera grandota. No, una cosa es ser participante, simpatía, esa es la palabra. Okay. Es tener simpatía por el pueblo, que Dios le bendiga, eso lo entendemos. Y entendemos también lo que hay detrás de esa bandera. Entendemos lo que hay. Pero ya, ¿qué podemos hacer? Diga, ¿vamos a iglesia por iglesia? No, así no. Yo tengo una grandota, pero la tengo guardada. No, yo respeto a cada quien. ¿Me entiendes? Y Con un amor hacia el pueblo. me doy una Yeah. simpatía hacia el Simpatía, pueblo. yeah. Exactamente, pero no es que vamos a caer en la adoración En la pueblo judaísmo. nivel Dios. No. Ahí no, como muchos han caído, que se van hasta bautizar allá en Jordán. Que tiene que ser allá, ¿eh? Si no se bautizan ahí, no estamos en la Bueno, fiesta. sí, Hay gente que, no, usted se ríe, que si no es ahí, No te bautizamos. No te... No, pero también hay una vez una persona me dijo que no es en Jesús se salen los demonios, en el nombre de Joshua. Dije, sorry, Marra. dígamelo a mí que he echado un montón de demonios fuera. Yo dije, en el nombre de Jesús hay poder, sorry. No, pero dígamelo a mí que yo he echado demonios fuera en el nombre de quién, de Jesús. No de Jesús. No, se puede. Aunque es lo mismo. Sí, pero es que son en Pero hebreo. es en hebreo. Entonces, No, pero ¿por qué quiere- tenemos que cambiar? No, porque no quieren judaizar a la Yeah, fuerza. exacto. Yeah. ¿Entiendes? Porque eso es judaísmo. Yo entiendo que Yeshua. El nombre. Ahora,
¿cómo se llama Josué en hebreo? Lo mismo. Dígalo. Josué. Y tú ves que Josué y Jesús en español hay una distinción. Ya. Clara. Yeah. Pero en hebreo no se ve tan clara así. No, Yeshua es lo mismo. ¿Está entendiendo? Entonces aquí que viene el punto. Es que no podemos dejarnos judaizar. Cambia los vocabularios y todo. Y iba a decir que también en Samuel, en 1 Samuel, cuando el Señor rechazó El rey Saúl. a Saúl, porque cuando el Señor lo mandó a acabar con el pueblo, Con Amalek, con si no me equivoco. con los amalecitas, Sí. que él se trajo las Lo vacas, gordo, las al cosas. rey y todo. Y el Samuel le dijo que al Señor no se complace con los sacrificios, Sino sino que con la la obediencia. obediencia. Entonces ahí Ya. se cae otra vez que Se el cae. Señor le vaya a gustar que el sacrificio. Entonces, ¿se entiende esto? Sigamos. Ellos simplemente eran sombras simbólicas que preparaban el camino para el único sacrificio efectivo, Jesucristo. Hebreo 10:10. Vamos a leerlo porque estamos tratando un punto muy delicado. Muy importante. Porque yo sé que quizá algún día una persona que tiene afecto por el pueblo de Israel va a escuchar esto y no se va a sentir muy bien. Pero no es para condenar ni acusar ni hacerle sentir mal. Nosotros amamos al pueblo de judío, al pueblo de Dios. Es un pueblo escogido. Lo reconocemos. Tiene promesa de parte de Dios. Pero tenemos que entender cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, en Hebreos capítulo 10:10. 10:10. 10:10, ¿qué dice mi gente? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Pon atención aquí. 10:10. En esta voluntad somos santificados, hermano, lo cual la ley no hacía. No. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Ya. ¿Ya? El cuerpo, Se acabó. No hay más nada. ¿Ya? Santificado. El que se salió de ahí, Santificado. Por eso digo, vuelvo y repito, lo que es, si usted quiere acabar con el judaísmo, con el proselitismo en la vida de cualquier persona, o quiere deshacer eso, o evitar que lo metan al judaísmo, o que lo hagan un prosélito, o que le vengan enredadamente con esos conceptos, aprenda bien Gálatas y aprenda bien Hebreos. Cuando uno está con el Señor de verdad y tú le pides al Señor mucho una cosa, Él te lo muestra. Lógico. Mira, yo como hay tanta confusión, de que Yahvé, que Jehová, yo le pido al Señor, Dios mío, dime más o menos cómo tú me la quieres que yo te haga, pero me gusta saber todo. Porque hay tanta gente, una dice una cosa, otra dice otra cosa. Claro. ¿Y tú qué me enseñas, otro? Yahvé. Para que te lo sepa así. O el Eterno. Pues así. Porque como usted es que hay lo- mucho. como usted lo quiera llamar. Jehová. Hay mucho. Porque varón. Jehová es el nombre del Señor, pero en verdad, Varón, si hay algo, el Eterno también. El Eterno, oiga, el Eterno, Así. el Altísimo, el Gran Yo Soy, dígame, el Gran Yo Soy, el Eterno, el Altísimo, el Santo, el Santísimo, El Todopoderoso. el Todopoderoso. Y los judíos le llaman Adonai, ¿Sí? Los judíos le llaman También le llaman Adonai y el Eterno. Yo digo, muéstrame tú, Señor, las cosas como son. Tú mismo muéstrame, por favor, porque hay veces que ya ve que tú ya ve, él mismo me puso ya ve. Jesucristo sí está todo bien, es Jesús, Yeshua, eso está perfecto. Sigamos, por favor, Chelén. El creyente del Antiguo Testamento expresaba su fe con esos sacrificios simbólicos. ¿Cómo fue? ¿Expresaba su fe con qué? Con esos sacrificios simbólicos. Simbólicos. Pero nunca fue salvo por ellos. Nunca fue qué? Salvo por ellos. Nunca fue salvo por ello. Grábese eso bien. Sigamos. Así como tomar la comunión es un acto de los fieles con el fin de recordarles el sacrificio de Cristo, los sacrificios eran actos de los fieles que anticipaban el sacrificio venidero de Cristo, aunque es probable que sus practicantes no tuvieran conciencia de ello.
En segundo lugar, el hecho de que gran parte del Antiguo Testamento ha sido cumplido y que algunas leyes ya no son aplicables a los cristianos, no implica que el Antiguo Testamento es menos inspirado o menos importante que el Nuevo Testamento. Tampoco significa que ya no es más provechoso para el creyente contemporáneo. La comprensión del Antiguo Testamento no solo es necesaria para visualizar el plan completo de Dios para las edades, sino también para saber que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, A fin de que el a fin hombre de que de el Dios hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según Timoteo 3, 16, 17. Un erudito ilustró la relación entre el Antiguo Testamento